Si me hubieras visto hace unos años, probablemente habrías pensado que tenía todo bajo control. Mi nombre es Emma Carter, tengo 34 años y soy experta en educación sexual, viviendo en la ciudad de Nueva York. Pasaba mis días ayudando a las personas a navegar temas delicados, enseñando sobre el amor propio y la comprensión. Por fuera, parecía segura, exitosa y educada, parecía alguien que tenía todas las respuestas. Pero lo que nadie veía, ni siquiera mis amigos más cercanos, era el vacío que me carcomía por dentro. Volvía a casa después de dar conferencias y clases, y el silencio en mi apartamento se sentía ensordecedor. La presión de ser perfecta, de cumplir con las altas expectativas de mi familia, me estaba aplastando. ¿Cómo podía enseñar a las personas a amarse a sí mismas cuando ni siquiera podía mirarme al espejo sin sentirme vacía? Intenté llenar ese vacío de todas las formas posibles, trabajando sin parar, entrando en relaciones superficiales y persiguiendo consuelos temporales. Pero nada funcionaba. La verdad era que me sentía perdida y sola. Incluso cuando estaba rodeada de gente, en el fondo, sabía que algo andaba mal, pero no podía admitirlo, ni siquiera a mí misma. Y fue en ese estado de agotamiento emocional y físico que todo se vino abajo. Nunca olvidaré esa noche. Acababa de terminar un día agotador en el trabajo, y cuando llegué a casa, sentí un dolor extraño en el pecho. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y no podía respirar. Y luego, todo se volvió negro. Lo que pasó después es algo que apenas puedo poner en palabras. Sentí que estaba cayendo, no físicamente, pero todo mi ser se hundía en un espacio oscuro y frío. No era solo oscuridad, se sentía pesada, como si me estuviera aplastando. Podía escuchar susurros a mi alrededor, suaves al principio, pero cada vez más fuertes, más intensos. No eran reconfortantes, me llenaban de un miedo abrumador, como si estuviera completamente sola y olvidada. Era como si cada error que había cometido, cada arrepentimiento, resonara de vuelta en esos susurros. Pensé, esto es todo, así es como termina. Y en ese momento, me sentí más aterrorizada e indefensa que nunca en mi vida. Pero entonces, algo cambió, en medio de toda esa oscuridad. Sexta una luz. No era solo un destello tenue, era brillante, casi cegadora. Y de pie en esa luz, estaba Jesús. No solo lo vi, lo sentí. Su mirada se cruzó con la mía. Y fue como si pudiera ver cada parte de mí, cada miedo, cada fracaso, cada rincón oculto de mi corazón que intenté enterrar. Pero en lugar de juicio, sus ojos estaban llenos de un amor abrumador. Era reconfortante, pero también me dejaba expuesta de una manera que no puedo explicar. Era como estar frente a alguien que me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí misma, y aún así, me amaba. En ese momento, me sentí tanto reconfortada como deshecha. Entonces, Jesús extendió su mano, y de repente, estábamos en esta habitación oscura. No era cualquier habitación, se sentía como si fuera mi vida. A mi alrededor había puertas, algunas abiertas, otras cerradas. Detrás de las que estaban abiertas, podía ver momentos de mi pasado buenos y malos. Había veces en las que había ayudado a personas, momentos de bondad y éxito. Pero también había sombras acechando, saliendo de otras puertas, momentos en los que me rendía al miedo, tomé decisiones de las que no me sentía orgullosa, momentos en los que perseguí cosas que me dejaron vacía. Me sentía expuesta, como si todas las partes de mi vida que intenté esconder estuvieran ahí, a la vista. Quería apartar la mirada, pero Jesús estaba justo a mi lado. No me estaba condenando, simplemente estaba allí, mostrándome lo que necesitaba enfrentar. Y entonces lo vi, una telaraña enorme en el medio de la habitación, y ahí estaba yo, atrapada en ella. Cada hilo estaba conectado a un pecado, un error, un momento de debilidad. Podía ver cómo cada decisión que había tomado me había arrastrado más y más hacia esa red. En el centro de todo estaba esta araña enorme y amenazante. No era solo una criatura, representaba todas las mentiras que había creído, todas las decisiones que me habían alejado de Dios. Cuanto más luchaba en la telaraña, más apretada se sentía, como si nunca pudiera ser libre. Me sentía sin esperanza, como si nunca pudiera escapar del desastre que había hecho de mi vida. Pero entonces Jesús habló. Ni siquiera puedo describir el sonido de su voz, era poderosa, pero suave. Me dijo que no tenía que seguir atrapada. Llámame, dijo. Era así de simple. Pero en ese momento,
se sentía como lo más difícil de hacer. Había pasado tanto tiempo intentando arreglar las cosas por mi cuenta, fingiendo que tenía todo bajo control. Ahora, tenía que admitir que no podía hacerlo sin él. Pero cuando finalmente grité, «Jesús, ayúdame», algo increíble ocurrió. Una luz, más brillante que cualquier cosa que haya visto, estalló desde él, atravesó la habitación, cortando la oscuridad, y golpeó la telaraña que me retenía. Los hilos se rompieron, las sombras se dispersaron y la araña se deshizo como humo. Sentí una paz abrumadora envolverme, como si el peso que había cargado durante años desapareciera de repente. Por primera vez en mi vida, me sentí libre, realmente libre, pero no se trataba solo de escapar de esa oscuridad. Jesús me mostró algo más profundo: que yo estaba perdonada, no solo por él, sino que tenía que perdonarme a mí misma. Esa fue la parte más difícil. Había estado cargando tanta culpa y vergüenza durante años, pensando que no era lo suficientemente buena, que había arruinado todo demasiado como para cambiar, pero en ese momento me di cuenta de algo poderoso: mi pasado no me definía. Como dice en 2 Corintios, las 5:17 por la mañana, por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. No era solo alguien que cometió errores, era alguien redimida, amada y a quien se le dio una segunda oportunidad. Cuando desperté en el hospital, sentí como si estuviera respirando por primera vez. Los médicos dijeron que me había desmayado por agotamiento y estrés, pero yo sabía que era más que eso. Algo dentro de mí había cambiado. No era la misma persona que había entrado en ese apartamento la noche anterior. El vacío que había cargado durante tanto tiempo había desaparecido, reemplazado por una paz que no podía explicar. No es que todos mis problemas desaparecieran de la noche a la mañana, pero ya no los enfrentaba sola. Tenía a Jesús conmigo, y eso lo cambió todo. Recuerdo estar sentada allí, conectada a los monitores, y simplemente susurrar, «Gracias, oh Jesús», una y otra vez. Desde ese día, mi vida cambió por completo. Empecé a ver todo a través de una nueva perspectiva. Las cosas que solían estresarme, las expectativas que pensaba que debía cumplir ya no tenían el mismo poder sobre mí. Ya no intentaba demostrar nada. En su lugar, vivía desde el amor y la gracia que había recibido. Comencé a leer la Biblia, algo que nunca pensé que haría, y no eran solo palabras en una página, se sentían vivas. Versículos como el Salmo 34:18, «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido», hablaban directamente a mí. Me di cuenta de que Dios había estado allí todo el tiempo, e incluso cuando me sentía más perdida. A medida que continuaba este nuevo camino, me di cuenta de que la transformación no era solo para mí, estaba destinada a ser compartida. No podía guardármelo para mí misma. Las mismas personas a las que antes enseñaba sobre el amor propio y la comprensión, ahora veían un lado diferente de mí. Ya no estaba dando consejos sacados de libros o de mi experiencia personal. Estaba compartiendo la verdad de lo que Jesús había hecho en mi vida, y la gente lo notaba. Me preguntaban, «Emma, ¿qué hay de diferente en ti?». Y yo sonreía y decía, «Es Jesús». Algunos estaban curiosos, otros escépticos, pero sabía que mi historia podía inspirar esperanza en aquellos que se sentían atrapados como yo me sentí alguna vez. Quería que supieran que, sin importar cuán perdidos creyeran estar, siempre había un camino de regreso. Ahora, cada día me despierto con un propósito. Ese vacío que solía sentir ya no está. Ya no me definen mis errores ni las expectativas que una vez sentí que me aplastaban. Vivo en la libertad y el amor que Jesús me dio. He aprendido que el perdón no es algo que ocurre una sola vez, es una decisión diaria de caminar en la gracia, tanto para mí misma como para los demás. Y si hoy estás aquí sentado, sintiendo que estás demasiado lejos, como si el peso de tu pasado fuera demasiado pesado, déjame decirte, no estás solo. Jesús está justo ahí, esperando que lo llames, o igual que yo lo hice. Y cuando lo hagas, Él te encontrará con el mismo amor, la misma gracia y la misma libertad que cambiaron mi vida para siempre. Hoy estoy aquí, no como alguien que tiene todo resuelto, sino como alguien que ha sido rescatada. Mi historia no se trata de cuán fuerte soy yo, se trata de cuán fuerte es Él. Solía pensar que tenía que cargar con todo por mi cuenta, ser perfecta, cumplir con las expectativas de todos, pero ahora sé la verdad,
Su gracia es suficiente para mí, y su poder se perfecciona en mi debilidad, tal como dice en 2 Corintios 12, 9. Ya no necesito fingir. No necesito esconderme detrás del éxito o la confianza. Puedo estar aquí, con mis fallas y todo, y saber que soy amada, aceptada y redimida, así que, si hay algo que espero que te lleves de mi historia, ¿ves esto? Nunca estás demasiado lejos. Ningún error, ningún fracaso, ninguna cantidad de vacío puede separarte del amor de Jesús. Romanos las 8:38 por la mañana menos 39 dice, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Si Él pudo alcanzarme en mi lugar más oscuro y roto, también puede alcanzarte a ti. Todo lo que tienes que hacer es llamarlo. Él está esperando, igual que esperó por mí.